Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una semana más y también una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que el gobierno de Estados Unidos castiga con más sanciones a 8 países europeos que enviaron personal militar para defender Groenlandia en caso de un ataque estadounidense. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que se firmó este fin de semana. Y en nuestro recorrido digital le contamos sobre el oro y la plata que escalan a nuevos máximos ante las tensiones entre Estados Unidos y sus socios por Groenlandia. Vamos a comenzar. Aquí el detalle de la información. 8 países europeos rechazaron de forma contundente las nuevas amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. Y es que el presidente busca presionar a punta de sanciones a Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido por el despliegue de tropas destinado a reforzar la seguridad en Groenlandia. Estos emitieron un comunicado en el que subrayan que sus ejercicios militares, en el Ártico son coordinados dentro del marco de cooperación aliada y no representan amenaza alguna. Las naciones europeas insistieron en que las tarifas anunciadas por Washington socavan las relaciones transatlánticas y pueden desencadenar una peligrosa escalada. El rechazo se amplifica con las declaraciones de líderes del alto perfil de la Unión Europea, quienes coincidieron en que imponer aranceles a países aliados por acciones vinculadas a la seguridad colectiva de la OTAN es un error grave que amenaza la estabilidad regional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó de error esta medida, mientras que los presidentes de la Comisión Europea, por ejemplo Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguran que esta medida de Trump podrían socavar una peligrosa espiral descendente. En un contexto global marcado por tensiones y disputas estratégicas, Europa sostiene que continuará actuando de manera coordinada para proteger su soberanía y evitar que la política comercial sea utilizada como instrumento de coerción. Y en otra información, Venezuela avanza en la diversificación de su matriz energética con la suscripción de su primer contrato de exportación de gas licuado de petróleo. Aquí los detalles. Venezuela concreta la exportación de su primera molécula de gas, un logro que es resultado del fortalecimiento de la industria nacional de hidrocarburos, reflejado en el repunte productivo de PDVSA, que en 2025 alcanzó un promedio de 1,2 millones de barriles diarios, el mayor nivel desde antes de la imposición de sanciones. Hoy, por primera vez en nuestra historia, se ha suscrito un contrato de comercialización de GLP, de gas. Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela. Lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado, que exportaríamos la primera molécula de gas y lo estamos cumpliendo. Le estamos cumpliendo al presidente Maduro y le estamos cumpliendo a nuestro pueblo. La exportación de GLP abre una nueva etapa para el país en un contexto mundial donde el gas cobra protagonismo en la transacción energética y redefine el papel de los productores en el mercado global. El avance se integra a un plan estratégico que impulsa inversiones en proyectos costa afuera, entre ellos Campo Cocuina y Campo Dragón, donde participan empresas transnacionales. Estas iniciativas buscan consolidar a Venezuela como actor relevante en el comercio de gas y garantizar recursos para financiar programas sociales mediante los fondos soberanos. Ustedes saben que los ingresos que ya se están dando por venta de volúmenes de petróleo llegarán a través del Banco Central de Venezuela, que está su presidenta, Laura Guerra, llegarán a la banca privada para el mecanismo del mercado cambiario. En medio de un consejo de ministros, la presidenta encargada anunció la creación de un comité para proteger y defender los derechos económicos del país. Yo, no quería despedirme sin pedirles a usted autorización, porque formamos parte de este Consejo Nacional de Economía, para crear un Comité Nacional de Defensa de los Derechos Económicos de Venezuela en el mundo, donde esté representado el Ejecutivo Nacional y estén los sectores privados, petrolero, agroalimentario,
industrial, comercial, comunal, banca y sector exportador no petrolero, que es defender los derechos económicos de Venezuela en organismos multilaterales, en instancias internacionales. La Confederación de la Industria del Gas, por su parte, señaló que los niveles de producción de GLP registraron un crecimiento exponencial durante el año 2025, tendencia que se mantendrá en 2026. Y en más información, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba informó que la exención de aranceles a la importación de ciertos artículos esenciales sin fines comerciales se ha extendido indefinidamente. Según la resolución 9/2026 publicada en la Gaceta Oficial, este sábado todos los pasajeros tendrán permiso para llevar a la isla alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos libres de impuestos. De acuerdo al documento legal, la importación puede llevarse a cabo por vía de pasajeros y como parte del equipaje acompañante, es decir, podrán llevar a la isla alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos libres de impuestos y de manera excepcional se podrán realizar importaciones de alimentos, artículos de limpieza, fármacos e insumos médicos sin fines comerciales, según la relación valor-peso fijada por la Aduana General de la República. El ministerio enfatiza que todas estas prórrogas se deben a que las restricciones en las ofertas continúan en Cuba debido al endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Y el intercambio de vuelos entre Rusia y Arabia Saudita aumentará este año como parte del estrechamiento de las relaciones entre ambos países. Así lo dio a conocer este domingo el ministro de Transporte de Rusia, Andrei Nikitin, quien informó en una entrevista televisiva la intención del país de aumentar el número de destinos internacionales desde la ciudad de Krasnodar y ampliar los vuelos al Reino de Arabia Saudita. La compañía Oman Air además planea aumentar el número de vuelos hasta Moscú y aumentar el número de viajes a las ciudades de San Petersburgo, Kazán, Ekaterimburgo y también de Sochi. Esta aerolínea inició vuelos desde el centro turístico de Salalah a la capital rusa a finales de 2025 como parte de una posición negociadora muy activa con todos los países amigos, dijo el ministro ruso de Transporte. Y al cierre de 2025, las reservas internacionales de Rusia experimentaron un crecimiento significativo. Según informó el Banco de Rusia, se superaron los 754 mil millones de dólares al 1 de enero de 2025. La cifra representa un aumento del 2,76% respecto a principios de diciembre y consolida la recuperación del país frente al impacto de las sanciones occidentales. Hace un año, los activos externos sumaban más de 609 mil millones de dólares, evidenciando un fortalecimiento de la capacidad financiera rusa, pese a la congelación de parte de sus reservas y las restricciones impuestas por Estados Unidos a la Unión Europea. El aumento se sustenta en la diversificación de activos de alta liquidez como divisas, oro monetario y derechos especiales de giro, elementos clave para sostener la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional adverso. Hacemos una primera pausa. Al volver a nuestro espacio de análisis estaremos abordando el impacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que se firmó este fin de semana. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de iniciar nuestro expediente económico. Mire, este sábado, los líderes del Mercosur, compuesto por Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Panamá, firmaron el acuerdo de asociación y del acuerdo interno de comercio con la Unión Europea y se convierte así en el mayor pacto de libre comercio con la Unión Europea precisamente. Para conocer detalles, este equipo le presenta la siguiente historia.
El pacto vincula a 2 bloques que comprenden 31 países y alrededor de una cuarta parte de la economía mundial, y se convierte en la mayor área de libre comercio del planeta, con una estimación de al menos 700 millones de consumidores. El acuerdo prevé eliminar aranceles para más del 90% del comercio bilateral, favoreciendo exportaciones de automóviles, maquinarias, vinos y bebidas alcohólicas de Europa, mientras que los miembros del Mercosur verán facilitado el envío de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas. Además, prevé eliminar otras barreras comerciales en una estrategia que, de acuerdo a la presidenta de la Unión Europea, significa comercio justo por encima de aranceles. Este acuerdo envía un mensaje muy contundente al mundo. Refleja una elección clara y deliberada. Elegimos el comercio justo en lugar de los aranceles. Elegimos una asociación productiva a largo plazo en lugar del aislamiento. Y sobre todo, pretendemos brindar beneficios reales y tangibles a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. La Unión Europea estima ahorrarse al menos 4.000 millones de euros al año en aranceles, además de tener acceso a contratos públicos en los 4 países del Mercosur e igualdad de condiciones que las compañías locales. Por su parte, gracias a la falta de aranceles, los productos del Mercosur se venderán más baratos, lo cual permitirá compensar el proteccionismo de Estados Unidos. En la firma de este pacto, en el que se comercializará un PIB de casi el 20% del PIB mundial, estuvieron presentes todos los mandatarios del Mercosur, excepto el presidente brasileño Lula da Silva, quien envió al ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, para representar a Brasil, país que además aportará 80% del comercio entre ambos bloques. En su discurso durante el evento, el presidente uruguayo destacó que el acuerdo invita a modernizar la agenda externa y consolidar la integración regional como forma de fortalecer la vinculación internacional. En un mundo atravesado por tensiones y por la erosión de certezas que durante décadas ordenaron la política y el comercio global, este acuerdo adquiere una relevancia particular. No solo porque constituye la asociación comercial integral más grande del mundo, sino porque reafirma una decisión clara: apostar por las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes. La Unión Europea es hoy, para Uruguay, nuestro tercer socio comercial en bienes, el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones de servicios globales y el principal origen de la inversión extranjera directa. Esta asociación implicará para Uruguay un crecimiento de 1,5 puntos del PBI y un aumento de las exportaciones cercano al 4% y un incremento en el empleo de 0,5 punto. Por su parte, el mandatario Javier Milei eligió utilizar su discurso en la firma del acuerdo para agradecer la intervención militar estadounidense contra Venezuela y, aunque este pacto tiene 25 años postergado, sugirió que la idea del acuerdo había sido de Argentina durante su presidencia pro tempore. Ambos bloques buscan fortalecer el multilateralismo a la vez que intentan reposicionarse frente al avance del proteccionismo y crecientes disputas geoeconómicas. Por lo pronto, la firma de este acuerdo reconfigura el mapa comercial global y abre un nuevo capítulo para la economía de Brasil. De acuerdo con un análisis divulgado por la Confederación Nacional de la Industria, una vez que entre en vigor, el tratado le permitirá a Brasil acceder al 36% del comercio mundial de bienes, en contraste con el 8% que posee actualmente. Este incremento se debe al peso del del mercado europeo, el cual concentró cerca de 1/3 del intercambio global en 2024 y cuya apertura representa una oportunidad estratégica para la industria del gigante sudamericano. Cabe señalar que mientras otros contarán con plazos de hasta 15 años para su desgravación, más de la mitad de los productos brasileños ingresarán al mercado europeo sin aranceles desde el inicio. El CNI destaca que Brasil dispondrá de un margen de adaptación mayor que el ofrecido al bloque europeo, permitiendo amortiguar los impactos en los sectores sensibles y planificar inversiones a largo plazo.
Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de ese país sudamericano presentó una nueva plataforma digital destinada a brindar información clave sobre el intercambio comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Denominado como el Panel de Oportunidades Mercosur-UE, la plataforma reúne datos sobre productos exportados, mercados, compradores, aranceles vigentes y, por supuesto, el cronograma de desgravación previsto, con el propósito de orientar tanto a exportadores como a las políticas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Comercio Exterior, de Comercio Exterior, Tatiana Prazares, el acuerdo con la Unión Europea es el más relevante logrado por el bloque y podría incrementar las exportaciones brasileñas en miles de millones de dólares. Prazares señaló que la herramienta democratiza información estratégica y facilita convertir los compromisos del tratado en beneficios concretos para la economía nacional. Este pacto además posiciona a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como socios clave para las cadenas de suministro europeas. Es criticado y rechazado por varios países de la Unión Europea, entre ellos Polonia, Hungría, Irlanda y Francia. Una de las paradojas y principales ejes que debe resolver el bloque europeo son las contrariedades con el uso de pesticidas en los productos que importará desde el Mercosur, ya que los mismos están producidos con químicos cuyo uso están prohibidos en países de la Unión Europea. Esto ha sido calificado como una incoherencia legal y moral que ha generado protestas de agricultores y organizaciones campesinas para rechazar el acuerdo. Para los agricultores, esta desigualdad convierte el acuerdo en una competencia desleal por importaciones baratas, pero además tienden que el mercado europeo se inunde con carne de vacío, aves, azúcar y etanol producidos con costos inferiores, lo que incidirá de manera directa en los precios locales y ocasionará el cierre de granjas europeas, especialmente las pequeñas y medianas, afectando la viabilidad económica del sector. Por eso, mientras el Mercosur y la Unión Europea firmaban el acuerdo, miles de manifestantes de organizaciones agrícolas bajo la alianza Estamos Hartos se reunieron en el centro de Berlín, Alemania, para pedir políticas agrícolas más ecológicas y socialmente justas, además de expresar su oposición al acuerdo comercial. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones. Para la agricultura esto es muy difícil, porque naturalmente abre las puertas a la entrada de piensos baratos, especialmente de esos países, a Alemania. Esto significa que los estándares de calidad se gestionan de forma muy diferente a como se hacen aquí, y como resultado, la producción allí se realiza a costes significativamente menores, y en ese sentido, esto crea una situación extremadamente difícil para la agricultura nacional. Se supone que el comercio global aumentará, y eso siempre tiene dos caras para nosotros los agricultores, pero yo lo veo más negativamente, y especialmente en los países sudamericanos los estándares son bastante bajos en comparación con nuestros estándares alemanes, y creo que el medio ambiente se verá afectado. Estamos quitando parte del trabajo a nuestros ganaderos aquí en Alemania. No queremos importar más carne de otros países donde desconocemos las condiciones en las que se crían los animales. Y este agricultor español también muestra su descontento ante el Mercosur. Entonces, ¿con qué competimos? Podemos competir en calidad, pero en precio jamás. Realmente esto no es un tratado pensando en el agricultor de fruta tropical. Estos son realmente intereses económicos a muchos niveles de ahí arriba y por desgracia tenemos en la Comunidad Europea personas que nos representan, que no tienen ni idea de lo que es el campo y se ponen a legislar, yo creo que más bien con los golpes de hombro de los lobbies que hay en Europa y quizás algún interés económico también. Por eso le digo que cada vez el agricultor, tanto yo como muchos de mis compañeros, hemos perdido ya prácticamente la fe en la Comunidad Europea. Antes éramos hooligans de la Comunidad Europea. Por fin vamos a entrar en un mercado europeo único, vamos a competir, pero por desgracia nos han ido vendiendo poco a poco. Por su parte, los franceses se oponen a que la Unión Europea permita la importación de productos que no cumplen con todos los requerimientos que sí les imponen a ellos. Mercosur, el hecho de que permita la importación de productos que incumplen totalmente las normas que nos imponen. Eso es todo. Trabajo en contabilidad y me encargo de todas las declaraciones administrativas de la PAT, pero hay que fijarse en las normas y luego en las condiciones de inspección. Así es la cosa.
Y es que en la medida en que se acercaba la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre ambos bloques, en Europa creció justamente la ola de protestas por parte de los agricultores nerviosos por la llegada de productos más baratos. No es que nosotros, los agricultores, estemos en contra de la Unión Europea. Sencillamente, la Unión Europea, en su forma actual, necesita ser modificada. Después de 20 años de inversión y esfuerzo por producir alimentos de la más alta calidad, resulta que ahora estamos luchando y encarando la destrucción de nuestras fincas. Al mismo tiempo, se está importando comida de mala calidad. Esta falsedad de la UE debe acabar, debe terminar, debe acomodarse y debemos poder vivir con normalidad. Hacemos una segunda pausa, pero al volver, como parte de nuestro recorrido digital, le contaremos sobre el oro y la plata que escalan otra vez a máximos históricos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con las tensiones entre Estados Unidos y sus socios por el tema de Groenlandia. Regresamos con los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Vamos a iniciar nuestro recorrido digital con Europa Press, que nos muestra el siguiente titular. El oro y la plata escalan a nuevos máximos ante las tensiones entre Estados Unidos y sus socios por Groenlandia. De acuerdo con esta información, la cotización del oro alcanzó un máximo histórico de $4,697,71, una subida del 2,22% respecto al último cierre y acumulando en lo que va del 2026 ya una revalorización superior al 7% tan solo en este año. Asimismo, llegó a cotizarse en $94,13, una subida de 4,7% y presentando en lo que va del año una revalorización de más del 30%. Estas subidas en los precios son atribuidas a las tensiones globales provocadas por las políticas arancelarias estadounidenses, el caso contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y más recientemente los planes de anexión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense. Ahora pasamos al portal La Jornada con el siguiente titular. 1.000 millonarios del mundo aumentaron sus riquezas vertiginosamente en 2025, según información proporcionada por la organización Oxfam. El ente afirmó que dichas riquezas presentaron un crecimiento 3 veces más rápido que en los últimos 5 años, con peligrosas consecuencias para las democracias, resaltando el caso de Donald Trump en Estados Unidos y cómo este ha utilizado el poder económico y político para beneficiar a magnates y dejar a un lado a la población. Enfatizó que desde su llegada a la Casa Blanca por segunda ocasión, la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios en el planeta creció más del 16% y alcanzó un máximo histórico de $18,3 billones en el último año. Y finalizamos nuestro recorrido digital con TV Brix Portal con el siguiente titular. Venezuela registra un récord histórico de exportaciones de cacao en 2025. El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, afirmó que para el cierre del 2025 las exportaciones de cacao crecieron un 111% y en lo que va del 2026 la nación sudamericana ha concentrado 14 exportaciones y fortalecido su cooperación comercial con Rusia, es lo que dice hoy TV Brix. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate marcó un precio de $59.23 por barril y eso representa una caída de 37 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $62.37, también cayendo en este caso 47 céntimos del billete verde. Finalmente, le platicamos que el crudo promediado por la OPEP, pues este se mantiene en $62.94 por barril, sin cambios con respecto a la medición anterior. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía, por iniciar la semana con nosotros. Recuerde que en telesurtv.net hay más información a su alcance y que siempre puede seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales. Particularmente le invito como siempre a que nos siga en X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos muy pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.